Hola, ¿qué tal familia? Bendiciones, bienvenidos a nuestro canal de YouTube de Proezas Iglesia. Para mí como pastor y servidor suyo es un gran honor poder conectar con ustedes a través de estas transmisiones de nuestros servicios, de la palabra y de la unción que acompaña su palabra cada miércoles, cada domingo. Bienvenidos, espero que disfrutes la palabra que hoy el Señor trae a tu corazón porque sé que haciendo esta palabra que vas a recibir, tu vida será transformada, tu familia será restaurada y la salvación no se hará esperar sobre los tuyos. Recibe hoy milagros, recibe señales y recibe proezas a través de esta palabra, porque las señales le acompañan. Bienvenido. La esencia del Evangelio, ¿sí? ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor que lamentamos el hecho de haber pecado? Levante la mano. ¿Cierto que sí? Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Señor, lo siento mucho haber pecado. Me duele, lamento haber pecado. ¿Sí? ¿Cuántas veces ha ido usted al Señor a confesarle el mismo pecado una y otra vez? Seamos sinceros, nos ha pasado a todos, ¿cierto? Una y otra vez el mismo pecado. Señor, aquí estoy otra vez con lo mismo. Creo que cuando el Señor nos ve que vamos hacia Él, dice, ya sé lo que me vas a decir. ¿Cuántas veces luego de decirle al Señor que sientes mucho haber pecado y que no volverás a hacerlo, luego volviste a hacerlo? ¿Sí? Yo creo que todos hemos pasado por ahí. Entonces toca preguntarnos ¿por qué? ¿Acaso la Biblia no dice que el que confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonarle y librarlo de toda maldad? ¿Por qué nuevamente? ¿Por qué nuevamente ese pecado? Entonces, he llegado a la conclusión, mis amados, a la luz de la palabra, lógicamente, que a veces no tenemos victoria en algunas áreas de nuestra vida o sobre algún pecado en específico, porque nos falta lo que he llamado la esencia del Evangelio. ¿Qué nos hace falta? La esencia del Evangelio. Y hoy vas a salir de este lugar, y si usted que ve este mensaje en nuestro canal de YouTube, en diferido, usted va a ser libre completamente de ese pecado que le ha martillado, que ha estado constantemente atándolo y que lo hace caer o recaer nuevamente en lo mismo. ¿Alguien dice amén? Entonces veamos cuál es la esencia del Evangelio, y para eso quiero leer algunos textos bíblicos seguidos. Le voy a pedir a Comunicaciones que me ayude con esos textos en pantalla. Y el primero lo encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 1 y verso 8. Mateo capítulo 3, versículo 1 y versículo 8. Voy a leerlos rápidos, así que les pido a Comunicaciones que lo más rápido posible me ayuden. Dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y el verso 8 dice cuál era la predicación de Juan el Bautista. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Otro texto es en Mateo capítulo 4, verso 17. Mateo capítulo 4, verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Mateo 13, Juan el Bautista, ¿cierto? Que dice: arrepentimiento, arrepiéntanse y muestren frutos dignos de arrepentimiento. En Mateo 4 es Jesús diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 9 del Evangelio de Mateo también dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Está hablando Jesús. En Marcos capítulo 1, verso 14 al 15, ahora es el evangelista Marcos, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En Marcos capítulo 6, verso 12, dice: saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. En Lucas capítulo 5, verso 31 al 32, respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino
los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en el capítulo 15, verso 10, capítulo 15 de Lucas, verso 10, dice: así os digo, que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Entonces el mensaje central de Juan el Bautista, ¿cuál fue? Arrepentimiento. Después aparece Jesucristo en el plano ministerial en esta tierra y su mensaje se basó en arrepentimiento. Después vienen los discípulos, ahí está Marcos, lo acabamos de leer, Lucas, y su mensaje fue arrepentimiento, ¿cierto? Arrepentimiento. Y Lucas termina, o cerramos con Lucas, aunque hay muchos otros textos bíblicos, que dice que hay fiesta en los cielos cuando hay arrepentimiento en nosotros, en nuestro corazón. Entonces no sé si comienza a percibir aquí que el arrepentimiento es la esencia misma del evangelio. ¿Y qué es la esencia? Es la base que hace las cosas que hace una persona, y en este caso al evangelio. Es decir, sin arrepentimiento el evangelio no es evangelio. Sin arrepentimiento no hay una esencia, no hay un fundamento del evangelio, ¿sí? Eso pasó con Juan el Bautista, Jesucristo, los evangelistas de Marcos, de Lucas, pero ahora Cristo muere, resucita, y ahora está la iglesia del primer siglo, llena del Espíritu Santo. Vaya conmigo a Hechos capítulo 3, verso 17 al 19. Dice: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Y mire la declaración de la iglesia del primer siglo. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Ah? ¿Cuántos quieren tiempos de refrigerio? Lo mejor que nos puede pasar, recibir de parte de Dios tiempos de refrigerio para nuestra vida, ¿sí? ¿Y es fruto de qué? Del arrepentimiento. Amén. Unos capítulos más adelante, capítulo 11 del libro de los Hechos, la iglesia del primer siglo, dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces yo espero que hasta aquí hayas entendido que el arrepentimiento es la esencia del evangelio y que el arrepentimiento es sinónimo de tu fe salvadora. Sin arrepentimiento no hay salvación, no hay vida eterna. Sin arrepentimiento nuestros pecados, escúchame, de nuestros pecados no hay evangelio verdadero. Un evangelio que se nos predique o que aprendamos o que nos indique que no tienes que arrepentirte, que no tenemos que renunciar al pecado, no es evangelio. No es evangelio. Ahora, después de la iglesia del primer siglo, Dios llama a un hombre, o en medio de esa temporada, llamado Saulo. Era un asesino, perseguidor de la iglesia. Dios lo toca, lo transforma y lo convierte en el gran apóstol Pablo. Ahora Pablo representa el último de esa generación apostólica que se levanta. ¿Y cuál fue el mensaje de Pablo? Pablo llevó un mensaje a los gentiles. Pablo fue el que predicó a Europa, a los romanos, a toda Asia Menor y Asia Mayor. Y en un lugar bien emblemático para los griegos, en Atenas, en un lugar llamado el Areópago, donde la gente se sentaban a filosofar y se escuchaban los grandes eruditos de toda la sabiduría que tenían, y la gente estaba boquiabierta escuchando los grandes filósofos de la época. Y Pablo llega al Areópago ahí en Atenas y les habla a todos aquellos intelectuales y filósofos. ¿Y sabe cuál fue el mensaje? ¿Cuál cree que fue el mensaje? Arrepentimiento. Mire lo que dice Hechos 17, 22 y verso 30. Ellos estaban esperando una revelación extrambótica de sabiduría, porque los griegos siempre buscaban conocer algo nuevo, ¿sí? Pura sabiduría, puro intelecto. Y Pablo pues le habla de algo que para ellos es novedad y que no conocían. Escuche, y le dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y el verso 30, por favor. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
ahora manda a todos los hombres. ¿A quiénes? ¿Algunos? ¿A los pobres? ¿A los ricos? ¿A los negros? ¿A los blancos? ¿Ah? ¿A latinos, europeos? A todos los hombres. ¿Y dónde? En todo lugar. En Colombia y en todo lugar. En todo lugar. ¿A qué manda el Señor? A que se arrepientan. Así que no solamente Juan el Bautista predicó arrepentimiento. No solo Jesucristo predicó arrepentimiento. No solo los discípulos predicaron arrepentimiento. No solo la iglesia del primer siglo predicó arrepentimiento. Pablo, quien cierra esa era apostólica de los que el Señor llamó, fue llamado a predicar la gracia del Señor a los gentiles, a los no judíos. Pero él también predicó ¿qué? Arrepentimiento de pecado. La esencia del evangelio se llama arrepentimiento. Amén, mis amados. Arrepentimiento. Entonces, ¿qué no es arrepentimiento? ¿Qué no es arrepentimiento? Arrepentimiento no es remordimiento. Es diferente, ¿no? Arrepentimiento no es remordimiento. Alguna vez de pronto puedes llegar a sentirte muy mal al descubrir las consecuencias del pecado. Entonces de repente el hombre que falló a su hogar y su esposa le dice: hasta aquí llegó esto, se acabó. Al ver que se le está yendo su hogar entre las manos por el pecado del adulterio, él siente el dolor de haber fallado. Siente el dolor de haber fallado. Y hasta llora. Y ruega. Y le trae un oso grandote con mariachi, chocolate y un pollo asado. Y hace ridiculeces que nunca había hecho. Pero porque está sintiendo el dolor, se está sintiendo pésimo. Porque le descubrieron el pecado. Porque está viendo la consecuencia del adulterio. Otros se sienten pésimos porque se les descubre el pecado. Y entonces les duele, pero lo que les duele es la vergüenza de haber sido descubiertos en el pecado, mis amados. Pero eso no es remordimiento, eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Pueden haber hasta lágrimas, y son las que nosotros conocemos como lágrimas de cocodrilo, ¿cierto? Y el cocodrilo se llama lágrimas de cocodrilo porque el cocodrilo, mientras está tragándose la presa, está llorando, está disfrutando. Es un placer de la vida comer, pero como tiene sus glándulas lagrimales conectados a su mandíbula, cada vez que abre y cierra, llora. Pero está feliz comiéndose su presa. Entonces el remordimiento son lágrimas de cocodrilo. Están disfrutando el pecado, pero a la vez lloran. No lo vuelvo a hacer, por favor, perdóname. Remordimiento, eso no es arrepentimiento. ¿Qué más no es arrepentimiento? No es una confesión de fe solamente. No es decirle: Señor, reconozco que pequé. Es un buen comienzo, pero no es solamente una confesión. No es una apariencia religiosa. No es el hecho de venir a una congregación. No es el hecho de tener una Biblia. No es el hecho de postear frases cristianas y bonitas en estados, en redes. No es una apariencia religiosa. No es arrepentimiento saber teología. Podemos conocer mucha Biblia, podemos aún haber estudiado teología, a tener una carrera teológica en nuestras vidas, pero ni siquiera eso es arrepentimiento. No es arrepentimiento ser simpatizante de una iglesia, asistir sagradamente los domingos, ir a una casa proeza. Eso tampoco es arrepentimiento. Es bueno, pero no es arrepentimiento. Entonces, ¿qué es arrepentimiento? La palabra en el original griego es metanoia. Metanoia. Y lo que traduce es un cambio de pensamiento, de mentalidad. El arrepentimiento es cuando tú cambias completamente tu manera de pensar frente a lo que estás haciendo indebidamente, frente a lo que causa dolor a otros, frente a lo que ofende la santidad de Dios. Es un cambio de conducta revelado en tu vida a través de las obras y buenas actitudes que tienes. Entonces, cuando hay arrepentimiento, hay obras que acompañan ese arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo decir: lo siento mucho, fallé, reconozco que pequé. El arrepentimiento, después que confesamos de que reconocemos el pecado, de ahí en adelante debe ser acompañado de obras que muestren que estoy arrepentido verdaderamente. Amén. Esto fue lo que Juan el Bautista, también el apóstol Pablo, Jesucristo mismo predicó y les enseñó a las personas: muestren frutos dignos de su arrepentimiento.
Entonces, con respeto lo digo, pero es una profunda tristeza que debemos sentir por el hecho de haberle fallado a Dios. Y eso debe producir en mí un arrepentimiento genuino que me hace dar un giro de 180 grados, donde le doy la espalda al pecado y abrazo la gracia de Cristo. Y determino de ahí en adelante cambiar la mente, metanoia, cambiar mis pensamientos, cambiar la forma como veo la vida, darle la espalda al pecado y abrazar la gracia del Señor. ¿Cuántos decimos amén? Hay 3 cosas que te van a ayudar a mantenerte en un arrepentimiento genuino. Número 1, cuando te vuelves a Dios. Necesitamos volvernos a Dios para verdaderamente caminar en arrepentimiento genuino. La palabra arrepentimiento para el Antiguo Testamento se traduce como volverse a Dios. Volverse a Dios. Entonces, cuando una persona se arrepiente, esa persona está volviéndose a su Padre, a su Dios, ¿sí? Cambió de parecer. Ese cambio de mentalidad resulta en un cambio de dirección, en un cambio de conducta, en un cambio de comportamiento en su vida. Iglesia preciosa, es hora de volvernos a Dios. En Isaías capítulo 55, versículos 6 al 7, Isaías 55, versos 6 al 7 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase, escuche bien, vuélvase, es decir, arrepiéntase, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La única forma en que haya cambios y transformaciones en nuestra vida es a través de volvernos a Dios, de un arrepentimiento genuino. No habrá cambios de ninguna manera, en ningún corazón, en ninguna mente, en ningún ser humano, si no se vuelve a Dios. Solamente el hecho de volvernos a Dios implica en nuestra vida un arrepentimiento genuino. ¿Alguien puede decir amén? Entonces, la razón por la que muchas personas, con respeto, hermano, recaen en el mismo pecado una y otra vez, como dice Proverbio, vuelven como la puerca lavada al cieno y como el perro al vómito, es porque su arrepentimiento no está completo. Ellos no se han vuelto a Dios completamente. Ellos se volvieron a Dios simpatizantemente, mediocremente, a medias tintas, pero no se han vuelto a Dios completamente. Porque quien se vuelva a Dios completamente, Dios no lo deja en la misma condición. Él es un Dios que transforma el corazón, Él es un Dios que renueva la mentalidad, Él es un Dios que cambia hábitos en nuestra vida, Él es un Dios que santifica nuestro ser. ¿Alguien dice amén, familia? En 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9, en la versión Dios habla hoy, dice: no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa. Escúcheme, no es que el Señor se tarde en cumplir su promesa como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes. ¿Qué tiene el Señor? Paciencia. Pues no quiere que nadie muera, y este nadie muera es se condene, sino que todos se vuelvan a Dios. ¿Por qué Dios ha tenido paciencia de mí y de ti? Porque está esperando que te vuelvas, que me vuelva a Él. Amén. Él no quiere que nadie muera, que nadie se pierda eternamente. Su voluntad es que le conozcamos a Él, nuestro Salvador eterno, que nos volvamos al Padre Celestial. Así que volverse a Dios, mis amados, es tener un cambio interno de dirección, que resulte en un cambio interno de corazón, que resulte en un cambio externo de dirección. Eso es volverse a Dios. En tu corazón te vuelves a Él y vas a ver cómo Él cambia tu dirección externamente. Y la gente va a ver que tus caminos son diferentes, que ya no caminas como el montón camina, que ya no consumes ni practicas lo que el montón hace y consume, que ya tú vas en contracorriente, que para ti la vida en Cristo es lo mejor, que ya no vives para tu carne, ahora vives para satisfacer al Espíritu. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Quiero que se imagine que usted va en un avión y dicho avión empieza a fallar. Y de repente el capitán dice: estamos a punto de estrellarnos. Prepare su paracaídas. Pero también le ofrecemos, si alguno de ustedes deja su paracaídas, le ofrecemos una noche en el mejor hotel de esta ciudad. Un kit de aseo con pijamas de pluma. Bonos para la mejor comida de la ciudad.
solamente tiene que dejar su paracaídas. ¿Usted lo dejaría? Pues así es el mundo. Y lastimosamente desde muchos púlpitos le ofrecen a la gente muchos beneficios, pero no le están hablando de que su vida es ese avión que va en picada si no se arrepiente. La vida tuya y la mía tienen un destino, y Cristo murió para que ese destino fuera la vida eterna. Y para eso necesitas reconocer a Cristo, arrepentirte, metanoia, cambiar tu pensamiento y decir: no quiero vivir más para el pecado, voy a vivir para Cristo. Y esa es la realidad. Nos ofrecen muchísimas cosas, muchísimos beneficios, pero se nos olvida, mis amados, se nos está olvidando que a menos de que Cristo no sea el Señor de nuestra vida y nos arrepintamos, nuestra vida es como ese avión que va en picada y puede ser trágico tu destino eterno. Si no usas el paracaídas que es Jesús, el arrepentimiento, estarás perdido. La raza humana se dirige a la destrucción y la única salida se llama Jesucristo el Señor. Por eso es que Pablo, cuando habla en el libro de Hechos de los Apóstoles, dice: ya Dios pasó el tiempo de la ignorancia y ahora manda a todos los hombres y en todo lugar a que se arrepientan, para que venga del cielo tiempos de refrigerio. Amén. Aleluya. Entonces debemos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. Esta es la voluntad de Dios. Así que si quieres o queremos vivir en un arrepentimiento genuino, es tiempo de volverse a Dios. Es lo primero que necesitamos. Volvernos a Dios. Un giro de 180 grados. Le doy la espalda al pecado y abrazo la gracia de Cristo Jesús. Número 2, volviéndonos a su bondad. Número 1, volviéndote al Padre, a Dios. Número 2, volviéndote a su bondad. En Romanos capítulo 2, versículo 4, Romanos capítulo 2, verso 4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía ¿a qué? Al arrepentimiento. Este texto me encanta. Lo que dice claramente es que Dios es muy bueno con nosotros y que su bondad no es para abusar de ella, sino para arrepentirme. Dice que me conduce. La bondad de Dios es un carrito que te lleva al arrepentimiento. La bondad de Dios es una cabalgadura que te lleva a que cambies tu vida. En pocas palabras, una de las razones por las que parece que el Dios eterno se hiciera el de la vista gorda con el impío, con el pecado nuestro, cuando hemos pecado, y parece que todo va bien y marcha bien cuando estamos aún practicando el pecado. ¿Sabes por qué Dios se muestra como haciéndose el de la vista gorda? Sencillamente es porque Él quiere que a través de su bondad, de su benignidad, llegue un momento donde te arrepientas, donde me arrepienta. Porque lo primero que hay en el corazón del Padre no es juicio y castigo. Lo primero que hay en el corazón del Padre es misericordia y gracia. Así que cuando he pecado y estoy pecando y sé que estoy mal y estoy haciéndolo mal, y puedes cubrir todo y diste la mentira excelente, la que nunca tu esposa pudo pillar, nunca tus hijos se dieron cuenta, nunca tu hombre se dio cuenta, nadie conoce, todo el mundo vive una vida doble durante años, y tú dices: caramba, y me sale más empleo y tengo más dinero y tengo más riqueza, parece que vale la pena seguir pecando. Sé que estoy re mal, nadie se ha dado cuenta, pero Dios me deja y me deja pecar. Según Romanos 4, lo que Él está haciendo es tratando de llamar tu atención, de decirte: mire, he sido tan bueno contigo que te he dejado, que te he permitido todo el pecado que quieras, pero esto es para conducirte al arrepentimiento. Lo que yo veo con la bondad de Dios es que Dios está empeñado en captar la atención del pecador para llevarlo al arrepentimiento. Por eso es importante considerar volvernos a la bondad de Dios, a la benignidad de Dios, porque llegará un tiempo donde esa bondad ya no estará más. Porque llegará un tiempo donde ya Dios no será benigno, vendrán tiempos de juicio solamente. Y ya no habrá chance, ya no podrás montarte en el carrito de la benignidad, de la bondad de Dios. Ahora solamente hay que prepararse, como dice la Biblia, para crujir los dientes y para el tiempo del dolor y de la ira de Dios sobre la tierra. Así que este es el tiempo. Ahora, aquí y ahora que Dios te está hablando y te está diciendo: mi bondad contigo, he sido tan bueno contigo, solo para captar tu atención y decirte: te amo, vuélvete a mí y abandona el pecado. Mis amados, no abusemos más de la bondad de Dios. ¿Cuántos creen que Él ha sido bueno? Vivimos en un tiempo donde Dios no es reverenciado ni respetado.
por creyentes y no creyentes. Y la gente peca sin el más mínimo sentido de arrepentimiento. Pero no se olvide que Dios nuestro Padre es santo y no tolera el pecado. Hacemos bien en volvernos a su bondad, no abusar de su benignidad que nos conduce al arrepentimiento. Si Él ha sido bueno contigo en medio del pecado, en medio de que no hemos hecho las cosas bien, te digo hoy, lo que está haciendo Dios es tratando de llamar tu atención y decirte: hey, soy tan bueno contigo, ¿cómo vas a seguir allí en el fango del pecado? Ven, camina con mi bondad. Ven, arrepiéntete. Estoy tratando de captar tu atención con mi bondad y con el único propósito de conducirte al arrepentimiento. ¿Con alguien aquí Dios ha sido bueno? Entonces te está conduciendo al arrepentimiento. ¿Con alguien aquí Dios ha tenido misericordia? Entonces te está diciendo: arrepiéntete. Vuélvete a la bondad de Dios. Y lo tercero y último, si queremos caminar en un genuino arrepentimiento, número 1, volvernos a Dios. Número 2, volvernos a su bondad, su benignidad. Y número 3, volvernos a la paternidad de Dios. En Lucas capítulo 15, verso 18 al 22. Lucas capítulo 15, verso 18 al 22. Está esta historia maravillosa que es la del pródigo, la del hijo pródigo. Yo creo que todos la conocen, ¿no? Un joven que dijo un día: yo quiero irme de la paternidad de mi casa. Papá, dame los bienes que me corresponden. Me largo de esta casa, me voy. Y dice que se fue y vivió perdidamente. Pecó como él quiso. Tenía mucho dinero y él pensó que tenía a Dios agarrado por los pies por tener mucho dinero en su cuenta bancaria. Pero dice que un día se le acabó todo el dinero y junto con el dinero se le fueron los amigos. Lo dejaron solitario. Ya lo dice el libro de Proverbios: el que tiene abundancia, muchos amigos tiene, pero el que está en pobreza, ninguno se le aparece. Eso es lo que dice la Escritura. Y así fue. Fue tanta la soledad que tuvo que apacentar. Su compañía eran cerdos. Y para un judío apacentar cerdos era la peor ofensa, la peor desgracia. Eran animales considerados inmundos. El imperio romano los usaba para sacrificar a sus dioses y semidioses y muchas otras culturas paganas. Así que para ellos era un animal despreciable. Pero ahora tiene que estar cuidando cerdos. Llegó al punto de hacer cosas que nunca pensó llegar a hacer. Porque si hay algo que hace el pecado, es que te lleva a lo más profundo de la desgracia. Te lleva al punto más extremo donde tú nunca pensaste llegar a estar. Y estando allí, en esa condición, dice aquí Lucas 15, 18 al 22, vuelve en sí y dice: me levantaré e iré a mi padre. ¿A quién? El comienzo para un arrepentimiento genuino es volver a la paternidad de Dios. Él es un buen padre. Él no es un juez que tiene el látigo en la mano para destruirte. Ciertamente es el juez de toda la tierra, pero usará su justicia en la eternidad para lanzar sus juicios. Escúcheme, pero ahora en esta era de gracia, en este mismo momento, Él más que un juez es tu buen padre. Así que lo mejor que podemos hacer es volvernos a la paternidad de Él, porque Él no te va a reclamar, Él no te va a juzgar, Él no te va a condenar, Él no te va a poner el dedo en la llaga y a decirte: pecador, eres un vil pecador, eres un inmoral, eres un esto, lo otro. No. ¿Sabes qué tiene el Padre para ti? Una paternidad amorosa. Y dice la Biblia que este hombre entonces, volviendo en sí, dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. Y mire lo que pasa con el corazón del padre. El padre fue movido a misericordia. Aleluya. Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Ah? ¿No le parece maravilloso el amor del padre? Algunos de ustedes hubiesen esperado a su hijo con un rejo en la mano. Ven, sin vergüenza, entra que no te voy a hacer nada. Entre que no es para eso, le hubiese dicho usted. Y ahí hubiese empezado: yo sé, lo dije a usted que no hiciera eso, y va. ¿Cierto? En cambio, el amor del padre es único, es insondeable. No hay otro como él. Nadie puede amar como ama papá. Dice que lo vio que venía andrajoso, harapiento, mal, semidesnudo, me lo quiero imaginar, maloliente, a los cerdos, a la lavaza de los cerdos. Y cuando lo vio a lo lejos dijo: lo, lo amo. A pesar que esté en la inmunda, lo amo.
Pero ¿cómo lo puedes amar en Él? Nadie puede entender este amor mío. Lo amo y punto. Corrió, se echó a su cuello y lo llenó de besos. Wow. No entiendo cómo podemos despreciar esa paternidad del Padre. No entiendo cómo podemos seguir viviendo más para el pecado en vez de estar en los brazos del Padre. El pecado te paga mal. El pecado te maltrata. El pecado te destruye. El pecado manosea tus sentidos. El pecado te mata y destruye tu casa, tu familia, todo a tu alrededor. Pero en los brazos del Padre solamente misericordia, amor, gracia y muchos besos para nosotros. Cuando dicen amén. ¿Ah? Y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y mira la consigna con la que venía, porque cuando hemos pecado hay un espíritu que opera, que es el de culpabilidad, donde no nos sentimos dignos de nada bueno, donde nos sentimos que debemos ser rechazados y castigados, y que cuando nos pasan cosas malas hasta nos decimos: yo me lo merezco porque he pecado mucho, castígame más, Señor. Y el Padre dice: pero ¿a qué padre estás orando si yo no soy ese no es mi carácter? No tengo que castigarte. ¿Sabe cómo te voy a castigar? Con besos. ¿Sabe cómo te voy a castigar? Con amor. Prepárate, porque te voy a sacar el látigo del amor. Ese es Papá Dios. Y Él le dice: no soy digno de ser llamado tu hijo, he pecado contra ti, ya no soy digno de nada. Pero, los peros en la Biblia me encantan, cambian la historia. Pero el padre dijo a su siervo: venga. Ni le respondió al hijo. Le dijo: vayan y saquen el mejor vestido y vístanlo. Pónganle nuevamente un anillo en su mano. Lo había echado a perder. Él tenía anillo de hijo. Seguro lo empeñó, lo vendió, lo botó. Saquen vestido, pongan el anillo en su mano y calcen sus pies. Wow. Lo restituyó completamente. ¿Ah? Pecó, malgastó todo, y lo que el padre hizo fue: ven, hijo, tranquilo, pónganle, venga, esa ropa bonita, pónganle nuevo calzado. Anillo, el anillo representaba poder, dominio y autoridad. Representaba nuevamente capacidad para negociar, porque con el anillo se cerraban negocios, prosperidad económica. En pocas palabras, el padre dijo: ven, aunque has pecado, toma esta tarjeta de crédito ilimitada. Nuevamente vuelve a negociar, nuevamente vuelve a invertir, nuevamente vuelve a hacer. Lo restituyó en todo. El diablo es el que te quiere cobrar cada cosa, pero Dios no está en el negocio de cobrártelo por el pecado que has estado cometiendo. Vuélvete a la paternidad de Dios. Si tal vez hasta aquí has conocido a un Dios severo que simplemente tiene un juicio contigo, hoy te quiero mostrar a un Padre. Es un Padre bueno y amoroso, que a pesar de que merecemos el juicio, Él prefiere darnos gracia, cambiar nuestras ropas harapientas del mundo, vestirnos con realeza, calzarnos nuevamente con el apresto del Evangelio y darnos poder y autoridad como hijos, para que vuelvas a establecer, para que vuelvas a revocar, para que vuelvas a comprar, a vender, para que vuelvas a poner tu negocio, para que vuelvas a soñar con cosas poderosas. Aleluya. ¿Quién puede ser tan necio de no arrepentirse genuinamente al conocer a nuestro Padre Celestial? ¿Quién puede ser tan necio de vivir fuera de los beneficios del arrepentimiento en los brazos de nuestro Padre? Como fruto de ese arrepentimiento va a pasarte lo mismo que le sucedió al pródigo: amor inmerecido, cobertura paterna, te posiciona, te dignifica y hay una gran celebración. Volvamos a la paternidad de Dios, porque lejos de la casa del Padre estamos muertos y perdidos. Esto no se trata de una opción. Esto no se trata de estar en un local cristiano o de X o Y religión. Se trata de volvernos al Padre, al único que tiene un amor incomparable, que nos ama eternamente y que puede restaurarnos a pesar de lo que hemos hecho y que hemos fallado. Pero tengo que hablarte verdades en amor. No esperes el caso extremo del pródigo, porque hasta allá te puede llevar el pecado. No esperes estar deseando las algarrobas de los cerdos, la lavaza de los cerdos. No esperes haberlo perdido todo. Dice que él lo había perdido todo. No esperes perder tu matrimonio, no esperes perder tus hijos, no esperes perder tu posición, tu buen nombre, tu dignidad. No esperes perder tu salud, no esperes estar en una cama de hospital agonizando y diciendo: oh Padre, sálvame y te serviré. No esperes el caso extremo, porque el pecado a todos nos quiere llevar a los casos extremos, como llevó al pródigo. Si hoy estás aquí escuchando
y tu oído está atento al sonido de mi voz, yo te quiero decir, es el mejor momento para arrepentirnos y volvernos a los brazos del Padre. No esperes el caso extremo, mis amados. El pecado quiere robarnos y quitarnos todo. Pero si es tu caso mejor, y sientes que ya lo has perdido todo por causa del pecado, hay una puerta abierta hoy y se llama arrepentimiento genuino. Amén. Te arrepientes hoy y el Padre te abraza. Él sabrá restituirte. Dice que te restituye 7 veces más de lo que el diablo te quitó, te robó. Él te pondrá anillo de hijo, calzado, vestiduras nuevas, y hará un gran banquete con celebración, porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Si te entregas hoy a la paternidad de Dios, eso representará que algo queda atrás. Cuando el pródigo llega a su casa, le dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Y el padre, quiero imaginármelo pensando: te equivocas, hijo, yo no engendro jornaleros, yo engendro hijos. Así que a pesar de lo que hiciste, me desagradó, pero nunca dejaste de ser mi hijo, nunca dejaste de ser mi hija. Hoy queda atrás, apenas hay puerta abierta para el arrepentimiento genuino. Algo queda atrás, algo queda atrás. ¿Cuántos dicen amén? Algo queda atrás, y va a quedar atrás todo nuestro prontuario, todo nuestro currículum de pecado, todas nuestras obras muertas, toda nuestra obra de pecado. Hay cambios y transformación en tu carácter, y el Señor a eso le llama el nuevo nacimiento. Te arrepientes y el Señor te hace nacer de nuevo. Se van a dar cuenta de la nueva criatura que eres, como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí todas las cosas viejas pasaron y ahora vienen a ser hechas nuevas. Aleluya. Si has creído en Cristo con un espíritu de arrepentimiento genuino, eso representa cambiar la vida antigua y volver a empezar. Es un nuevo principio, es una nueva vida, es un nuevo comienzo. Eso fue lo que pasó con el pródigo, un nuevo comienzo. De pronto usted lo ha dicho, ha escuchado personas decir: yo quisiera nacer de nuevo para no haber cometido tantos errores. Pues sí, sí puedes nacer de nuevo. Y cuando caminas al arrepentimiento a los brazos del Padre, todo quedó atrás y te da un nuevo comienzo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya. Así que el evangelio del Señor Jesucristo es un mensaje claro y contundente. Deja tu pecado por la fe en Cristo Jesús. No cohabita fe en Cristo y sigo pecando, fe en Cristo y sigo en el mundo, fe en Cristo y sigo comiendo la base de cerdo, fe en Cristo y sigo como la puerca La Habana revolcándose en el cielo. Fe en Cristo no pega, fe en Cristo y soy como el perro que se vuelve al vómito. Fe en Cristo y sigo fornicando, fe en Cristo y sigo maldiciendo, fe en Cristo y sigo robando, fe en Cristo y sigo mintiendo, fe en Cristo y sigo adulterando, fe en Cristo y sigo siendo una persona alejada de una vida de devoción, de santidad. El mensaje es claro y directo: si has puesto tu fe en Cristo, has abandonado el pecado. Quiero declarar hoy que ya no seguiremos orando y pidiendo perdón con la sensación dentro de nosotros de que lo voy a volver a hacer. En el nombre de Jesús, hasta hoy llegó eso. Hoy se desata un espíritu de arrepentimiento genuino sobre esta casa, para aborrecer, para odiar el pecado, en el nombre de Jesús. De aquí en adelante tu confesión de arrepentimiento será genuina, estará en acorde con la palabra, estará en línea correcta, en acuerdo con el carácter de nuestro Padre Celestial. En el Antiguo Testamento la palabra confesión es la palabra griega homologeo, y lo que dice o traduce homologeo es un acuerdo. Confesarás al Señor tu maldad, mi pecado, pero estaré en acuerdo con Él. Será un homologueo constante cuando llegue de rodillas en oración, esté en el trabajo, esté en la casa, en la iglesia, en todo lugar. Voy a estar de acuerdo a lo que implica vivir arrepentido con Dios. No estarás en otra sintonía. No estarás confesándolo y pecando para empatar, como dice la tradición. El que peca y reza, empata. No, no será así. Será un homologueo. Vas a estar en acuerdo con la santidad de Dios. Vas a confesarlo y vas a aborrecerlo enseguida. Vas a aborrecerlo y nunca más te va a tener que manipular ese pecado, en el nombre de Jesús.
Y si caímos 20 veces, pues 20 veces nos vamos a levantar en el poder del Espíritu Santo, en un homologueo, en un acuerdo con el Espíritu Santo, de decirle: le temo a Dios, quiero vivir para Dios, quiero honrar a Dios, menosprecio este mundo, abandono el pecado y voy a vivir una vida que te agrade solo a ti, Padre, en el nombre de Jesús. La razón principal por lo que hay mucha confesión y poco cambio y transformación en las vidas es porque no hay arrepentimiento genuino. No hay arrepentimiento genuino. De aquí en adelante nos rendiremos verdaderamente al Señor. El arrepentimiento genuino, mis amados, exige rechazo y renuncia al pecado. El arrepentimiento genuino exige obediencia total al Señor Jesucristo y a su palabra. El arrepentimiento genuino no acepta obediencias parciales. Obediencia parcial es desobediencia completa. No vamos a enamorarnos más del pecado. No lo vamos a consentir. No lo vamos a ocultar, lo vamos a sacar a la luz para rechazarlo. No lo vas a retener, lo vamos a entregar completa e íntegramente en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede decir amén a eso? Ponte de pie en esta mañana, por favor. Y si has entendido el mensaje, ¿qué tal si le dices ahí: Señor, dame esta virtud del arrepentimiento genuino, Señor? No importa si estás en tu mejor momento con Dios o en tu peor momento con Dios. Desde el predicador hasta todos los que están en este auditorio, vamos hoy con sinceridad a decirle: quiero vivir en un arrepentimiento genuino. Si no vives arrepentido, no tienes un evangelio verdadero. Jesucristo, empezando con Juan el Bautista, siguiendo con Jesús, los evangelistas Lucas, Marcos, Mateo, siguiendo con la iglesia del primer siglo, cerrando con el apóstol Pablo en esa era apostólica, y hasta los días de hoy el mensaje es: arrepentidos y creen en el evangelio. Arrepentidos y creen en el evangelio. ¿Sabe que un día, dice la Biblia, que una torre, quiero que me mire aquí, llamada la torre de Siloé, se cayó y a 18 personas mató? Y la gente se preguntaba: ¿pero dónde está Dios? ¿Cómo Dios permite eso? Dios es injusto. Eran personas que iban a ofrecer un sacrificio. ¿Y por qué ahora murieron todos esos? Y el Señor aprovecha semejante coyuntura, semejante momento triste en medio de la población, y les dice: ¿ustedes creen que esos 18 eran más pecadores que todos y que por eso murieron? Sí, claro, seguramente, porque merecían eso. Y el Señor les dice: yo quiero decirles que a todos ustedes les pasará lo mismo si no se arrepienten. Todos van a morir. Y le estaba hablando el Señor no de una muerte física, porque una torre, una casa, un terremoto, algo pase, sino por la muerte eterna. Porque hay una muerte eterna. Y el Señor dice: si no te arrepientes, todos igualmente perecerán. Y ayer, mientras estudiaba esto, oraba por la familia de los 21 mineros que murieron. Y me traía el Señor esta palabra. Y lo más trágico, lo más duro, no es morir asfixiado en una mina. Lo más trágico es morir, y morirse sin Cristo Jesús, sin haberse arrepentido. Porque nada te podrá salvar del infierno eterno, solamente haber creído en Cristo aquí en esta tierra y arrepentirnos de nuestros pecados. No hay otra. Así que podríamos decir en este tiempo actual, aunque suena fuerte, ¿ustedes creen que esos 21 mineros murieron trágicamente? Hoy el Señor diría: igualmente todos ustedes perecerán como ellos si no se arrepienten. El llamado de Dios en esta mañana es contundente a nuestros corazones. Vive en arrepentimiento genuino. Sí se puede. No vivas para el pecado. No le des excusas de ningún tipo. Es que soy humano, es que Dios me conoce. No hay excusas para eso. Dios es poderoso para guardarte sin caída, dice la Biblia. Si hoy te arrepientes genuinamente y rindes tu corazón a Cristo, seguramente, te aseguro algo, el Señor te hará un campeón de la fe en medio de esta tierra. Que es una tierra que tienta, que es una tierra que tiende a la maldad y al pecado. Pero te vas a mantener como luz en medio de tinieblas. Y no vas a vivir manoseado por el pecado. Vas a vivir ungido por el Espíritu Santo. Así que ¿qué tal si nos volvemos a Dios hoy? ¿Qué tal hoy si, mis amados, aprovechamos su bondad que nos conduce al arrepentimiento y valoras lo bueno que Él ha sido contigo? Que no te ha faltado
el pálpito del corazón, que no te haya dado un infarto mientras estás pecando, porque estarías directamente en una eternidad sin Dios. Es más, que de repente no has sido ni descubierto en eso que estás practicando. No esperes ser descubierto, es la bondad de Dios que te está conduciendo al arrepentimiento. Y que aunque hayamos pecado y una y otra vez cometido el mismo error, todavía estás con vida, todavía Dios te ama, todavía tienes oportunidad. Y Eclesiastés lo dice claramente: mejor es perro vivo que león muerto. Si tienes vida, hay esperanza. Así que aprovecha la bondad de Dios y la benignidad de Dios, porque te conduce al arrepentimiento. Y por último, como el pródigo, vuelve en sí, volvamos en sí y digamos: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Y tal vez he pensado que no merezco ni siquiera ser llamado tu hijo, pero yo quiero la experiencia de los brazos de mi Padre, que te bese, que te consienta, que no te pague conforme a tu pecado ni a mi pecado, sino que nos pueda amar, que nos pueda calzar, vestir y levantarnos una vez más, darnos oportunidad en Cristo Jesús. Quiero que inclines tu rostro allí como una señal de rendición a papá y que le puedas pedir perdón allí. Y quiero hacer un llamado: si hay alguna persona que hoy en su corazón dice: yo quiero arrepentirme de mis pecados, y de pronto vienes por primera vez hoy, nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, hoy los brazos del Padre están abiertos. No son los brazos de este predicador. Este predicador también necesita arrepentirse como tú. Son los brazos de Papá Dios, y hoy te dice: ven a mí. Si en tu corazón sabes que Dios te ha hablado, estabas alejada de Dios, conoces del Evangelio, pero has vivido fuera del propósito, y sabes que el Señor está triturando tu corazón ahora mismo, que el Espíritu Santo como fuego está inundando tu corazón y te está diciendo: necesitas volver. Si vienes por primera vez hoy y nunca habías recibido a Cristo en tu corazón y quieres decirle: yo quiero cambiar mi vida, quiero una metanoia, quiero un cambio de mentalidad, quiero una vida transformada, este llamado al altar es para ti. Sal de tu lugar donde estás y ven al altar si ese llamado es para ti. Si tú dices: yo necesito esa vida verdaderamente rendida a mi Señor Jesús, el primero que quiere hacerlo soy yo. El primero que quiere llegar a este altar en esta mañana soy yo y decirle: quiero vivir en un arrepentimiento genuino, Señor. Así que mientras adoramos, mientras cantamos, el altar está abierto para que te reconcilies con Dios, para que te arrepientas, para que nos arrepintamos de haberle fallado a Dios, de haberle fallado a la esposa, de haberle fallado al esposo, de haberle fallado a nuestros hijos, de haberle fallado, porque hoy su preciosa sangre te puede limpiar, te puede lavar, te puede restaurar. Adoremos al Señor mientras el pueblo pasa y se rinde al Señor de corazón. Recuerda, no es remordimiento, es arrepentimiento. Aleluya. Vamos a decírselo fuerte. Aleluya. Preciosa sangre. Preciosa sangre, yo por amor. Aleluya. Sobre ti el dolor, mis venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Wow, qué buena palabra acabamos de recibir en este día. Definitivamente Dios es propicio a la necesidad de su pueblo. Espero que también te haya edificado a ti como me edificó a mí. Y quiero tomar este espacio para agradecerte siempre por tus conexiones, por seguirnos en nuestras redes, por tus comentarios, pero también especialmente para todos aquellos que con sus diezmos, ofrendas, primicias, ofrendas misioneras apoyan la obra de Proezas Iglesia aquí en Bogotá, Colombia. Oro que el Señor te recompense 1000 veces más de lo que siembras en esta casa. Gracias, porque juntos estamos haciendo proezas y tú, a través de tu generosidad, de tu siembra, estás cumpliendo un propósito grande, y es que el evangelio se extienda y que alcancemos muchísimas vidas. Como siempre, Pastor Elkin Salazar, para servirte con todo mi corazón, junto a mi familia y a toda esta linda iglesia. Vivimos para servirte. Queremos y podemos ayudarte y servirte en cualquier tema. Te dejo a continuación las formas en que puedes hacer tus transferencias, tus donaciones
si lo tienes a bien. No es algo obligado, es algo de corazón. Cuando eres bendecido, tú también bendices. Así que bienvenido siempre y espero que nos veamos en una próxima transmisión. Bendiciones.